Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a resolver un problema que consiste en calcular las componentes intrínsecas de la aceleración de un móvil cuya trayectoria nos dan en forma paramétrica mediante estas ecuaciones de aquí. X igual a R por alfa t menos seno de alfa t y la y pues R por 1 menos coseno de alfa t. Vale. Entonces, ¿cómo empezamos a resolver este problema? Pues lo primero que vamos a hacer es, ya que nos dan las ecuaciones, la ecuación de la trayectoria en forma paramétrica, pues vamos a poner el vector posición. El vector posición, pues nosotros ya sabemos que es x por el vector unitario ex más y por el vector unitario y. Entonces, pues esto será R alfa t menos seno de alfa t, donde no lo he dicho, pero pues está claro que alfa, o sea, para que el argumento del seno y aquí abajo el coseno no tenga dimensiones, pues alfa tiene que tener dimensiones de tiempo a la menos 1, ¿vale? Para que esto pueda ser dimensionalmente correcto. Esto juraría que es la ecuación de la trayectoria de un cicloide, pero no estoy ahora mismo muy seguro. Un cicloide es una rueda y pues al girar esta rueda, si nosotros marcamos un punto de ella, pues la trayectoria que va a seguir es algo parecido a esto. ¿Vale? Y creo que me suena que esto es un cicloide, pero puede que no lo sea, puede que esté equivocado. Así que, bueno, nada, pues continúo. Esto era la x, pues por el vector unitario x, y la y, pues es R por 1 menos coseno de alfa por t. Vale, pues lo que primero vamos a hacer es encontrar la velocidad. Así que para encontrar la velocidad, pues bueno, nosotros ya sabemos que la velocidad se define como la derivada del vector posición respecto al tiempo. Entonces, pues al derivar primero esto respecto al tiempo, pues igual, R no lo he dicho, pero bueno, suponemos que R es constante, ¿vale? O sea, voy a ponerlo por aquí. R es constante y alfa también es constante. Vale. Entonces, pues al derivar respecto al tiempo, pues tendremos la R en la coordenada X, pues es constante, y aquí queda alfa menos la derivada del seno es el coseno, y por la regla de la cadena sale un alfa, o sea que alfa coseno de alfa t, todo esto por x, más r, que es constante aquí también, la derivada de 1 es 0, y la derivada del coseno es menos el seno, pero con este menos se anula y queda más, y entonces tenemos r seno de alfa t, y por la regla de la cadena va a salir un alfa, así que r alfa seno de alfa t, y todo esto por e. Vale, aquí podemos sacar también factor común y vamos a tener r alfa por 1 menos coseno de alfa t ex más r alfa por el seno de alfa t e. Y todavía vamos a poder sacar algo más de factor común, aparte del R alfa, porque si os dais cuenta, vimos ya en el capítulo de identidades trigonométricas
que 1 menos coseno de lo que sea, pues tenía su equivalencia en 2 por el seno al cuadrado de la mitad del ángulo del coseno, o sea, de alfa t entre 2. ¿Vale? Y, bueno, pues también ahora que me estoy dando cuenta no vamos a poder sacar factor común porque aquí no está el 2 dividiendo. Entonces, bueno, esto vamos a tener que usarlo un poquito más adelante, esta identidad trigonométrica, pero bueno, en el momento vamos a poder esquivarla. Entonces, esto va a quedar como R alfa por, a ver, vamos a poner un corchete, 1 menos coseno de alfa t ex más seno de alfa t e. Muy bien. Y esto va a ser la velocidad. Vale. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es calcular el módulo de la velocidad. Entonces, ¿eso qué nos va a quedar? Pues vamos a calcular primero el módulo al cuadrado y luego pues le hacemos la raíz. Entonces, esto quedará como r cuadrado alfa cuadrado por 1 menos coseno de alfa t al cuadrado, x por x es 1 y los productos cruzados de los vectores unitarios dan 0, más seno al cuadrado de alfa t. Vale, pues ahora para no desarrollar este binomio, lo que sí que vamos a hacer es, por lo que decía antes, decir que esto va a ser igual a 2 por el seno al cuadrado de alfa t entre 2, y entonces al cuadrado, pues esto va a quedar r, r cuadrado alfa cuadrado por 2 al cuadrado es 4, seno al cuadrado es seno a la cuarta de alfa t entre 2. Y esto, pues, ¿qué vamos a hacer con el seno al cuadrado de alfa t? Bueno, pues el seno al cuadrado de alfa t, lo que vamos a decir es que, claro, que alfa t es el doble de este ángulo de aquí. ¿Vale? O sea, si tenemos alfa t entre 2, pues si el doble de esto es multiplicarlo por 2, entonces este 2 se cancela y queda alfa t. O sea que es como si tuviéramos que... Entonces es como si esto de aquí estuviera elevado al cuadrado y tuviéramos el seno de 2 veces alfa t entre 2. ¿Vale? Entonces el seno de un ángulo doble, pues nosotros ya sabemos que es 2 veces el seno de alfa t entre 2 por el coseno de alfa t entre 2. Y todo esto iba al cuadrado, ¿vale? Así que esto es lo que dará aquí. Tendremos el 2 es elevado al cuadrado, es un 4. Tendremos seno al cuadrado de alfa t partido 2, coseno al cuadrado de alfa t partido 2. Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a sacar factor común es el 4 y un seno al cuadrado de alfa t entre 2. O sea que vamos a tener 4 r cuadrado alfa cuadrado seno cuadrado de alfa t entre 2, y esto multiplicando a seno al cuadrado de alfa t entre 2 más coseno al cuadrado de alfa t entre 2. Entonces,
como esto es seno al cuadrado de algo más coseno al cuadrado de algo, pues esto de aquí lo que da es 1. Y entonces tenemos que el módulo de la velocidad al cuadrado pues es 4r cuadrado alfa cuadrado seno al cuadrado de alfa t entre 2. Por lo tanto, el módulo de la velocidad pues es la raíz de esto y queda 2r alfa seno de alfa t entre 2. Vale, entonces voy a borrarme el cálculo del módulo al cuadrado porque ya no me hace falta. Y pues voy a dejarme esto un poco más reducido porque voy a necesitar espacio. Así que, vale, me lo he colocado un poquito por aquí más reducido porque si no, no me va a caber. Y pues bueno, una vez ya hemos calculado la velocidad y el módulo de la velocidad, pues recordamos que como para calcular las componentes intrínsecas de la aceleración en ese tipo de componentes era la aceleración tangencial por el vector unitario tangencial más la aceleración normal por el vector unitario normal. Entonces, la aceleración tangencial nosotros sabemos que es la derivada del módulo de la velocidad respecto al tiempo. Y el vector tangencial unitario lo que era es la velocidad entre el módulo de la velocidad. Por lo tanto, ya aquí, al tener el módulo de la velocidad, vamos a poder encontrar esta parte de las componentes intrínsecas de la aceleración. ¿Qué va a ser? Pues la aceleración tangencial, como hemos dicho, se define como la derivada del módulo de la velocidad entre el tiempo, o sea, entre la derivada del módulo de la velocidad respecto al tiempo, perdón. Entonces, pues es la derivada de esto, que no va a ser otra cosa que 2r alfa por la derivada del seno es el coseno de alfa t entre 2, y por la regla de la cadena, pues sale este factor, alfa entre 2. Por lo tanto, este 2 se cancela y alfa por alfa, pues queda r alfa cuadrado coseno de alfa t entre 2. Así que, pues ya hemos encontrado nuestra primera componente intrínseca de la aceleración, que es esto de aquí. Muy bien, y ahora nos falta pues el vector unitario tangencial, que es el ET, se definía, como hemos dicho, como el vector velocidad entre su módulo. O sea, tendremos dividiendo esto de aquí 1 entre 2r alfa por el seno de alfa t entre 2, y todo esto multiplicando pues al vector velocidad, que es este de aquí, que para que posteriormente pueda simplificarse, voy a poner este término de aquí como 2 seno al cuadrado de alfa t entre 2. Entonces pues tendremos 2, sí, he puesto al cuadrado, vale, seno al cuadrado de alfa t entre 2 por el vector unitario x más seno de alfa t por el vector unitario y. Vale. Entonces, esto, a ver, ¿cómo queda? Estoy pensando, claro, esto igual que hemos hecho antes, este seno de alfa t, me va a convenir ponerlo como esto.
o sea, como 2 veces seno de alfa t entre 2 coseno de alfa t entre 2. Me va a venir mejor ponerlo así. Vale, entonces lo dejo así, como el argumento, la mitad del argumento que teníamos, y entonces de esta forma. Y como decía, como veis, hay que controlar muy bien el tema de identidades trigonométricas, porque si no es hacer este ejercicio sin dominar la trigonometría básica y con ello todas sus identidades, pues se nos puede armar un follón de mucho cuidado. Así que ojo con eso. Entonces, bueno, pues aquí tengo que cambiarlo también. Y entonces vamos a tener 2 seno de alfa t entre 2 coseno de alfa t entre 2 por e. Muy bien. Entonces, a ver. Sí, se me ha olvidado poner aquí R alfa multiplicando. Ahora. Vale. Pues entonces, al dividir por este factor a la primera parte, el R alfa se va a cancelar, el 2 también, y un seno de alfa t entre 2 va a cancelar a este cuadrado aquí. Y entonces lo que vamos a tener es seno de alfa t entre 2 por ex más lo mismo va a pasar con este otro lado, el 2 cancela el 2, el R alfa cancela este R alfa y el seno cancela a este seno y solo sobrevive el coseno. Así que tenemos coseno de alfa t entre 2 por e. Y pues este va a ser nuestro vector unitario tangencial. Muy bien. Vale, pues ya hemos encontrado la primera parte de nuestras coordenadas intrínsecas. Entonces nos queda la segunda, la aceleración normal y el vector unitario normal. Vale, pues ¿cómo lo encontramos? Pues nosotros lo que sabemos es que si queremos encontrar... A ver, si nosotros tenemos la velocidad dada por el módulo de la velocidad y por el vector tangente, pues si derivamos la velocidad como vector, pues tenemos que derivar también el otro lado. Entonces la derivada como vector es la aceleración. Y aquí pues tenemos que aplicar la derivada de un producto, que entonces es la derivada de v respecto a t por et, más v por la derivada de et respecto al tiempo. Entonces, esto de aquí no es más que lo que ya hemos calculado, la aceleración tangencial en coordenada por el vector unitario tangencial, y esta parte de aquí pues es lo que se va a convertir en la aceleración normal por el vector unitario normal. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a calcular, como el módulo de la velocidad ya lo sabemos, vamos a calcular la derivada del vector unitario tangencial respecto al tiempo. Entonces, a ver, lo primero, vamos a calcular la derivada de nuestro vector tangencial unitario respecto al tiempo. Entonces, esta derivada es muy fácil. Es la derivada del seno, es el coseno y sale un factor en ambos alfa medios. O sea que tenemos coseno de alfa t entre 2 ex menos, porque la derivada del coseno es menos el seno, por el seno de alfa t entre 2 e. Y aquí también sale un factor por la regla de la cadena alfa medios, que como sale de los dos, pues aquí está. Muy bien. Entonces,
Esto de aquí multiplicado por v, como decía, pues es la aceleración normal por el vector unitario normal. Así que, al multiplicar esto por el módulo de v, el módulo de v es esto de aquí, la aceleración normal por el vector unitario normal, esto, que es lo que he puesto aquí, esto es igual a v por la derivada del vector tangencial respecto al tiempo, ¿vale? Entonces, el módulo de v, ¿qué es lo que es? Pues 2r alfa por el seno de alfa t entre 2. Y la derivada del vector tangencial respecto al tiempo, pues es alfa entre 2 por coseno de alfa t entre 2 ex menos seno de alfa t entre 2 e. Muy bien. Entonces, este 2 cancela este 2, este alfa por este alfa es alfa cuadrado, y esto pues da r alfa cuadrado por el seno de alfa t entre 2 y por esto de aquí, coseno de alfa t entre 2 ex menos el seno de alfa t entre 2 e. Muy bien. Entonces vamos a borrar esto para hacer sitio. Entonces, pues ya de aquí lo que sacamos es que esto de aquí va a ser nuestra componente normal de la aceleración, y esto de aquí pues no queda otra que sea el vector unitario normal, ¿vale? Así que pues ya lo ponemos. Vamos a tener que la aceleración, la coordenada normal de la aceleración pues es r alfa cuadrado por el seno de alfa t entre 2, y el vector unitario normal, a ver, que suba esto un poco para que me quepa, y el vector unitario normal, pues esto es coseno de alfa t entre 2 ex menos el seno de alfa t entre 2 e. Muy bien, pues ya hemos encontrado las componentes intrínsecas de la aceleración, y bueno, en realidad pues ya habríamos resuelto el problema, pero pues ya que estamos vamos a calcular el resto de cosas interesantes que podríamos calcular, como por ejemplo el radio de curvatura, como he dicho antes. Nosotros sabemos que la aceleración normal es la velocidad al cuadrado entre el radio de curvatura. Esto lo vimos en el capítulo de dinámica del sistema de coordenadas intrínseco, ¿vale? Lo digo por si no suena todo esto que estoy diciendo, pues ver ese capítulo y ya después os veis este. Vale, entonces, si queremos encontrar el radio de curvatura, pues el radio de curvatura no será otra cosa que... Entonces, el radio de curvatura será el módulo de la velocidad al cuadrado entre la componente normal de la aceleración. Esto entonces es el módulo de la velocidad al cuadrado, pues va a ser 4, ya lo pongo directamente, 4r cuadrado, alfa cuadrado, seno al cuadrado de alfa t entre 2. Y todo esto dividido entre la componente normal, o sea, entre r alfa cuadrado por el seno de alfa t entre 2. Vale. Entonces aquí este cuadrado de la r se va con la r aquí, el alfa al cuadrado se va entero y este seno con un cuadrado. Así que tenemos que el radio de curvatura
pues va a ser 4 veces R por el seno de alfa t entre 2. Perfecto. Que como veis, pues está en función del tiempo, porque está claro que para cada punto de la trayectoria, pues tiene que haber un radio de curvatura, ¿vale? El radio de curvatura, pues sería constante si el movimiento fuera un movimiento circular que tuviera, pues, el vector posición constante, que fuera el radio de esa circunferencia. Si no, pues, como ya veis, pues no, ¿vale? Vale, y ya otra cosa que podemos calcular, pues es comprobar que todos los cálculos que hemos hecho están bien. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues calculando la aceleración de forma convencional, o sea, derivando el vector velocidad respecto al tiempo. Y bueno, lo hago y ahora sigo. O sea, nosotros sabemos que la aceleración pues se define como la derivada del vector velocidad respecto al tiempo. Muy bien. Entonces, la derivada de este vector respecto al tiempo, pues esto será R alfa por la derivada de esto, pues va a ser, a ver, vamos a hacerlo despacio para no equivocarnos, 2 por 2 seno de alfa t entre 2 por alfa entre 2. Y ya me he dejado un coseno. Coseno de alfa t entre 2, ahora sí, por alfa entre 2. Y todo esto por ex. Muy bien. Y la derivada de lo otro, pues ahora mismo me va a venir mejor dejarlo como estaba antes, que si recordáis, pues esto era seno de alfa t. O sea que la derivada de seno de alfa t, pues es coseno de alfa t. Todo esto por ello. Vale. Porque si tengo que aplicar ahí la regla del producto, ya nos volvemos locos. Vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vale, pues lo que vamos a hacer es, primero, este 2, vale, y aquí se me ha olvidado que sale un alfa, como por la regla de la cadena, ¿vale? Entonces, este 2 y este 2 de aquí se cancelan. Y todo esto de aquí, pues es igual que lo que había aquí, y esto es seno de alfa t, ¿vale? Por lo tanto, sacamos factor común este alfa de aquí y este, y tenemos, voy a irme a la siguiente línea, tenemos r alfa cuadrado por el seno de alfa por t ex más el coseno de alfa por t e. Muy bien. Y esta entonces pues es la aceleración como vector. Muy bien. Calcular el módulo de la aceleración va a estar muy fácil. ¿Por qué? Pues porque ya estamos viendo que como los productos de los vectores unitarios que son distintos dan 0, pues esto va a quedar seno al cuadrado, el vector este por el mismo es 1, y aquí coseno al cuadrado, y pues esto va a quedar 1, ¿vale? Entonces pues va a ser el cuadrado de esto y luego la raíz, o sea, esto que queda aquí. Si no lo veis así de rápido como lo he hecho, intentad ir haciéndolo despacito y vais a ver pues que el módulo de la aceleración es r alfa al cuadrado. Vale, pues ahora, una vez tenemos esto, ¿vale? Pues significa que nosotros, como hemos dicho antes,
sabemos que la aceleración en sus componentes intrínsecas pues es la aceleración tangencial por el vector unitario tangente más la aceleración normal por el vector unitario normal. Entonces, la aceleración tangencial hemos visto que es r alfa cuadrado coseno de alfa t entre 2 y et pues es esto de aquí. O sea, seno de alfa t entre 2 ex más coseno de alfa t entre 2 y. Vale. Más la componente normal de la aceleración en coordenadas intrínsecas, pues es esto de aquí, que es r alfa cuadrado por el seno de alfa t entre 2 y el vector normal pues es coseno de alfa t entre 2 ex menos el seno de alfa t entre 2 y. Muy bien. Pues a ver, multiplicando todo esto y separándolo en componentes, pues tenemos que con el vector unitario ex lo que va a ir es r alfa cuadrado coseno de alfa t entre 2 por el seno de alfa t entre 2 más r alfa cuadrado por el seno de alfa t entre 2 por el coseno de alfa t entre 2. Y todo esto por el vector unitario ex. Pero ya estamos viendo que esto y esto es lo mismo. Así que vamos a poner un 2 aquí y ya pues nos quitamos esta parte y esto es lo que va con el vector unitario ex. Y con el vector unitario ei, pues ¿qué va a ir? Va a ir r alfa cuadrado coseno por coseno es coseno al cuadrado de alfa t entre 2 y aquí abajo pues ¿qué va? Menos r alfa cuadrado y seno, que lo he sacado ya factor común, y seno por seno pues es seno cuadrado de alfa t entre 2. Y todo esto por el vector unitario e. Vale. Pues este 2 con esto de aquí es la identidad trigonométrica que es el seno del ángulo doble. Entonces vamos a tener r alfa cuadrado por el seno de alfa t y todo esto por ex más r alfa cuadrado y esto de aquí, este paréntesis, lo que es el coseno del ángulo doble. Así que tendremos el coseno de alfa t por e. Si sacamos factor común a r alfa cuadrado, pues queda r alfa cuadrado por el seno de alfa t ex más el coseno de alfa t ei, que es exactamente lo mismo que nos daba la aceleración calculada de forma convencional. Y por lo tanto, pues cuando hallemos el módulo de esta manera, esto de paréntesis de aquí se va a hacer 1 y esto al cuadrado y luego la raíz, pues es ello mismo, que es esto que hay aquí. Así que, pues hemos comprobado que no nos hemos equivocado porque nos da lo mismo. Al expandir esta forma de la aceleración, pues nos da la aceleración calculada en coordenadas cartesianas de toda la vida. ¿Vale? Así que, pues nada, ya no hay nada más que sacar de este ejercicio
Y pues espero que os haya quedado claro, que lo hayáis entendido y pues nada, nos vemos en otro vídeo.